Hoy vamos a hablar del síndrome del túnel carpiano, tema ganador de esta semana. Y bueno, una patología común en la mano y en la muñeca. Y, y bueno, vamos a introducir un poco de esta patología, cómo se trata y demás. Bueno, ¿de qué se trata, no? Pues es un síndrome compresivo, principalmente del nervio mediano, que es el que produce esa patología a nivel de muñeca y dedo. Y bueno, el nervio mediano va dentro del túnel del carpo, en el cual el techo del túnel es el retináculo flexor, y acompañado de una serie de tendones que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Por el retináculo flexor, pues pasa el flexor común superficial de los dedos, con sus cuatro tendones. Después tenemos el flexor común profundo de los dedos, con otros cuatro tendones. El flexor largo del pulgar. Y podemos hablar de que realmente lo que se produce es un problema de continente contenido. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ese túnel que se forma en el carpo no al producirse una inflamación de los tendones que pasan por ahí, estos tendones que acabamos de ver, esa inflamación hace que, como el espacio sigue siendo el mismo y los tendones se han visto inflamados y no pueden seguir expandiéndose dentro del túnel, lo que hacen es que hay una compresión de los otros tendones y sobre todo del nervio mediano, que es el que va a producir una serie de alteraciones y una serie de signos y síntomas que vamos a ver a continuación. Bueno, las causas, bueno, pues los trabajos manuales, las actividades que aumentan la carga en todos los tendones, pues no solo los trabajos manuales, sino los trabajos de agarre también. También pueden existir problemas por trabajar con una máquina percutora, por ejemplo, gente que se ha dedicado a la costura, en fin, gente que ha trabajado pues en labores del hogar y siempre ha estado con actividades no solo de fuerza sino manuales del tipo pues eso, son principalmente actividades típicas en las que las manos y esos tendones flexores trabajan mucho, ¿no? Vale, pueden causar este tipo de patología, pues dolor e hinchazón en los tendones, ¿vale? O incluso en la bursa de la mano, que todo eso lo que va a hacer es que se nos estreche ese túnel que hemos estado comentando, comprima el nervio y entonces pues tengamos esa patología. Después también puede aparecer quistes que también aumenten la presión de ese túnel y por lo tanto pues hagan ese daño en el narvio y esa afectación al nervio, ¿de acuerdo? Unas fracturas también puede favorecer la inflamación de esa zona y por lo tanto que se afecte. La artritis y las alteraciones óseas que pueda haber en la mano, pues también pueden afectar directamente al túnel carpiano, ¿vale? ¿Qué notamos? ¿Qué signos y qué síntomas notamos en el caso de tener esta patología? Bueno, pues vamos a notar entumecimiento, vamos a notar hormigueo, vamos a notar debilidad a la hora, por ejemplo, de coger un vaso lleno de agua o un plato con comida o con sopa. Vamos a ver que nos falla, que sentimos fallos en las capacidades de la persona de mantener fuerza con la mano y con los dedos. Y bueno, el daño muscular, así, sensación de dolor y demás en esas musculaturas. ¿Qué pruebas diagnósticas son las de elección para diagnosticar el túnel del carpo? Bueno, pues la historia clínica lo primero nos va a dar mucha información muy importante y por eso insisto mucho en que para nosotros los fisioterapeutas es fundamental hacer una buena historia clínica, que el paciente nos cuente no solo cómo le duele, sino cuándo le duele, desde cuándo, qué siente, qué no siente, si es quemazón, si es hormigueo, en fin, todo eso es muy importante. Pero bueno, una de las cosas que nos van a hacer casi siempre el médico de cabecera cuando decimos que nos duele la muñeca y la mano es una radiografía, pero realmente la radiografía tiene poco valor diagnóstico para diagnosticar el túnel porque no vamos a ver ni el estado de ese túnel. Bueno, podríamos intuir a lo mejor alteraciones óseas tipo artritis, tipo artrosis, pero no nos van a arrojar toda la información que nos puede arrojar, por ejemplo, una eco en la que podemos ver una disminución del espacio, una inflamación de esos tendones e incluso la disminución del espacio del túnel en comparación con el lado contrario en el caso de que la otra mano no esté afectada.
La resonancia será la prueba más completa, indudablemente. Ahí podemos hacer cortes y podemos ver perfectamente el túnel en toda su dimensión y va a ser una gran, bueno, la prueba de elección, ¿no? La resonancia, aunque la ecografía nos arroje mucha información, la resonancia nos va a arrojar más, ¿no? Después, bueno, el electromiograma lo he puesto aquí porque en algunos pacientes eh, puede ser interesante, si tenemos una gran afectación del nervio mediano, en este caso, valorar qué grado de afectación es el que tiene ese nervio, ¿no? Cómo conduce ese nervio. En el casos muy graves, sobre todo de afectación nerviosa, pues puede ser una prueba muy interesante. ¿Qué tratamiento es el que nos pauta el médico normalmente cuando existen este tipo de alteraciones, ¿no? Este tipo de problemas en el túnel carpiano? Bueno, como existe una inflamación, que es la que produce ese problema entre continente y contenido, nos van a mandar siempre a antiinflamatorios. También, como manifestamos dolor, pues tendremos probablemente analgésico. Hay veces que mandan, hay prescripciones ortésicas para intentar, por ejemplo, para la muñeca, ¿no? Para intentar que no flexionemos mucho la muñeca ni los dedos. Bueno, esto en casos laborales o en casos puntuales puede ser una buena medida, pero ya sabéis que nosotros, los fisioterapeutas, somos más amigos del movimiento que de la inflamación, por el tema de que recuperamos mucho antes con movimiento que intentando, que intentando inmovilizarlo todo, ¿no? Bueno, algunos tienen que llegar a cirugía. La cirugía ha cambiado radicalmente. La cirugía es mucho más, entre comillas, sencilla, mucho menos invasiva o dañina que antes, ¿no? Y intentan aprovechar la línea de la mano, intentan, en fin, que no sean esas cicatrices que veíamos hace años que ocupaba media mano y parte de la muñeca. Bueno, si la afectación es demasiado grave, no remite y pues los casos más graves acaban en cirugía. Eh, Cuando vamos a servicio médico de la empresa, pues con un problema de este tipo, los servicios médicos suelen intentar adaptar el puesto de trabajo o en caso de una gran fábrica o una gran factoría, a lo mejor pues pueden mover al trabajador a otro puesto de trabajo durante un tiempo mientras que mejora de esta sintomatología y así proteger un poco bueno, pues a este trabajador y que no esté de baja, ¿no? Simplemente lo cambiamos de puesto en el que se requiera menos ese trabajo manual y esos movimientos que le puedan ser lesivos y por lo tanto, eh, bueno, pues mejora, ¿no? Vale, en fisioterapia, ¿qué hacemos? Pues bueno, la EPI va muy bien, la EPI va muy bien, como ya sabéis, para los tendones, la EPI, la electrolisis percutánea intratisular, siempre coguiada, por supuesto, va muy bien para el tema inflamatorio, entonces de tendones, entonces es una técnica de elección. La neuromodulación para el dolor, por supuesto, nos va a ayudar mucho, pero también vamos a poder trabajar ese mediano, vamos a modular esa señal y vamos a conseguir que esos hormigueos, ese quemazón y esa debilidad muscular mejore. La terapia manual, pues vamos a trabajar sobre todo en temas de flexibilizar y abrir ese arco o ese túnel carpiano. Y bueno, podemos hacer trabajos neurales, de movilización de nervio mediano, podemos enseñarles desde la terapia manual al paciente una serie de estiramientos neurales. Se puede hacer muchas cosas con la terapia manual, va muy bien ya. Y bueno, si lo complementamos de las dos técnicas anteriores, pues casi todas van para adelante. La tecarterapia siempre es para producir mejoras en el proceso biológico, ¿vale? Y fundamental el ejercicio terapéutico en el sentido de enseñarle pues, de trabajo neural, de estiramiento, una serie de ejercicios que podemos hacer para ir compensando ese exceso de tono de flexores, en fin, una serie de cuestiones de trabajo de mano que son muy importantes también para que la mejoría que consigamos con toda nuestra intervención sea duradera en el tiempo. Y bueno, los vendajes, pues lo mismo que las órtesis que hemos hablado, ¿no? Hay veces que se pueden usar algún tipo de vendaje funcional, clásico, intentando contener esos movimientos en los que nos podemos producir el daño. Incluso algún vendaje neuromuscular para intentar quitar un poco de presión a esos tendones. Pero bueno, lo pongo ahí, pero no es una cosa que hagamos siempre. ¿Qué podemos aportar desde la experiencia clínica? Bueno, pues que existe una incidencia considerable de esta patología, más en mujeres que en hombres.
que se trata de una patología bastante invalidante, que además no todos nos llegan a consulta, muchos empiezan con tratamientos eh, médicos y tratamientos de antiinflamatorios y tratamientos analgésicos, y hasta que no requiera cirugía están ahí un poco en un limbo, ¿no? Y cuando los pacientes que han sufrido o sufren túnel carpiano conocen la fisioterapia y ven lo que hacemos y cómo podemos, desde el ejercicio, desde el movimiento y desde el no inmovilizar y no parar esa persona en seco, pues la verdad es que es un paciente que siempre va a estar agradecido, y que además es un paciente que va a ser tu mejor publicista, ¿no? Vale, es lo que he dicho, es una patología súper invalidante, porque imaginaros una persona que tiene un estadio más o menos evolucionado de esta patología, que no puede coger una bandeja, que no puede coger un vaso con sopa, que no puede mantener la fuerza en el tiempo, y entonces todo esto hace que esta gente, este tipo de pacientes lo pasen mal, y bueno, pues la pena es que no sepan que los fisioterapeutas tratamos con bastante frecuencia este tipo de patología. Con nuestro trabajo además conseguimos muchas veces evitar las cirugías o, en el peor de los casos, retrasarlo, o incluso si se van a operar, mejorar toda la zona y prepararnos para la posterior recuperación, ¿no? Después de esa cirugía. O sea que, sea como fuere, estés en el estadio que estés de esta patología, la fisioterapia te va a ayudar, el ejercicio terapéutico te va a ayudar, y esa es la idea, ¿no? Acompañaros, ayudaros e intentar evitar la cirugía en la medida de lo posible. Bueno, como siempre, muchísimas gracias. Dale al like y dale a la campanita para que os activen las notificaciones de futuros vídeos. Podéis comentar lo que quieras tanto en redes como en nuestra página web, que ha quedado muy interesante. Ya sabéis, pregúntale a tufisio.com. Y bueno, seguidnos en redes sociales, que ya sabéis que estamos tanto en Facebook como Twitter como Instagram. Y bueno, si no queréis comentar nada en redes sociales por algún motivo, pues nos podéis escribir a info@preguntaleatufisio.com. Muchas gracias, hasta la próxima.